Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Ya es lunes, es 13 de abril y la semana arranca con la misma incertidumbre con la que terminó la semana anterior. La tregua pende de un hilo y da la sensación de que los bombardeos pueden volver en cualquier momento. El petróleo reconquista los $100. Ahora mismo cotiza el Brent con vencimiento en junio por encima de los $112. Sube ante el fiasco negociador con Irán, que reaviva el temor a una guerra total. Trump, según cuenta The Wall Street Journal, sopesa nuevos ataques. De momento, Estados Unidos ha anunciado que bloqueará todos los puertos iraníes en las próximas horas, lo que deja la tregua de 2 semanas cogida con pinzas 5 días después de su entrada en vigor. Lo ha dicho primero en su red social y lo ha reafirmado en el aeropuerto ante periodistas. El bloqueo entrará en vigor mañana a las 10. Otros países están trabajando para que Irán no pueda, pero lo que queremos hacer es, y repito, no lo necesitamos, pero lo que observamos y lo que vemos y lo que creo que quizás sea mi idea o quizá no lo sé, pero hay muchos barcos que se dirigen hacia nuestro país para cargar petróleo y luego irse con él, así que no van a pasar por el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta nuevos bombardeos, pero al tiempo asegura que Irán regresará a la mesa de negociaciones después de que las conversaciones en Pakistán concluyeran sin acuerdo. El primer encuentro directo en décadas entre los dos países ha terminado sin acuerdo y con nuevas tensiones sobre el programa nuclear, sobre la tregua y sobre Hormuz. Aún así, la tregua sigue vigente. J.D. Vance era el encargado de confirmar que esas negociaciones habían fracasado. Llevamos ya 21 horas en esto y hemos mantenido varias conversaciones sustantivas con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más de lo que es para los Estados Unidos de América. Así que volvemos a los Estados Unidos sin haber llegado a un acuerdo. Hemos dejado muy claro cuáles son nuestras líneas rojas, en qué estamos dispuestos a ceder y en qué no. Lo hemos dejado tan claro como nos ha sido posible y ellos han optado por no aceptar nuestras condiciones. Por su parte, Irán niega el bloqueo de Hormuz por Estados Unidos y advierte a buques militares que no se acerquen. Advierte que disparará a los barcos militares que se acerquen. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, unidad de élite de las Fuerzas Armadas del régimen y en control total del poder desde el inicio de la guerra, aseguran en una nota que el estrecho de Hormuz se encuentra abierto al paso seguro de buques civiles en cumplimiento de la legalidad internacional, pero advertían de que el tránsito de embarcaciones militares constituiría una violación del alto el fuego y que sería abordado con severidad. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismael Bakei, criticaba la falta de cintura diplomática de una delegación norteamericana, confirmando desencuentros en temas cruciales como el estatus del estrecho de Hormuz, ahora bajo control iraní, y la situación de los casi 400 kilos de uranio altamente enriquecido en posesión de Irán, y también la liberación de unos 25.000 millones de euros en activos iraníes congelados por las sanciones. En esa misma entrevista, en Fox News, esta madrugada, el presidente de Estados Unidos amenazaba a China con imponer aranceles del 50% a las importaciones del país si Pekín proporciona armamento a Irán. Estas declaraciones llegan después de que la CNN revelara que la inteligencia norteamericana cree que el gobierno chino prepara la entrega de sistemas de misiles antiaéreos para Teherán. Resultado, el petróleo vuelve a tensionarse pendiente del estrecho de Hormuz y también de la OPEP, que publica este lunes su informe mensual sobre el mercado mundial de crudo, el primero en incluir estimaciones sobre el impacto que ha tenido los suministros de crudo, la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho. En este escenario, pues atentos al Fondo Monetario Internacional, que se prepara para recortar sus previsiones hoy de crecimiento. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, ya lo adelantaba la semana pasada su directora gerente Cristalina Georgieva. El fondo va a rebajar sus previsiones de crecimiento mundial para este año debido a las consecuencias de la crisis provocada por el conflicto en Irán. Si no tuviéramos esta guerra, habríamos visto una pequeña mejora en nuestras previsiones de crecimiento. En cambio, ahora todos los caminos conducen a precios más altos y un crecimiento más lento.
Decía Georgieva que hay que prepararse para lo peor y durante este comienzo de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial va a poner el foco en la crisis de oferta y en la interrupción del comercio por el estrecho de Hormuz, también en el impacto que pueden tener la inflación, el aumento del precio de la energía y la posible respuesta por parte de los bancos centrales, a quienes ya la semana pasada les pedía que actuaran con prudencia para no sofocar el crecimiento. Estas reuniones de primavera, que se celebran a lo largo de toda la semana en Washington, van a congregar a autoridades de los bancos centrales, a políticos, a ejecutivos del sector privado y a representantes de la sociedad civil para poner sobre la mesa los retos de la economía mundial. En los mercados en Asia vemos caídas generalizadas. Los futuros europeos y también los americanos vienen en rojo, anticipando fuertes pérdidas. Y mirando al resto de los activos, petróleo al alza, dólar fuerte y bonos Eva Villanueva están bajando. Buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, efectivamente es ese paraguas, esa presión de la geopolítica y pendientes de Irán, con un petróleo que vuelve a dar dolores de cabeza por encima de los $100. Es lo que está marcando el tiempo real de los mercados, que vuelve a ver el mismo comportamiento desde el inicio del conflicto. Un dólar que se muestra firme, avanza ese índice dólar, esa canasta que enfrenta el billete verde frente a las principales divisas, un 0,33% lo lleva a marcar 99,02, y el movimiento al cambio del euro dólar, que retrocede la divisa comunitaria a 1,1686 unidades. Todo mientras vemos cómo el oro vuelve a retroceder. Lo tenemos en $4.721, 0,60% a la baja, y mientras vemos cómo los futuros sobre el índice VIX, sobre el S&P 500, que se toma como índice del miedo, vuelve a acelerar y marcar 22. Es ahí donde vemos cómo las bolsas se preparan para turbulencias. El futuro del S&P 500 retrocede hasta ahora un 0,67%, mirando al principal mercado del mundo. Aún se comporta peor el futuro del Nasdaq, del lado de la tecnología, que retrocede el 0,76%, mientras que vemos como los futuros del Dow Jones, el de la economía tradicional, cede el 0,67%. Mientras vemos como en Asia el mercado ha abierto y que está cotizando esas tensiones, sobre todo recordemos que tiene esa gran dependencia de la energía de Oriente Medio, está registrando importantes caídas. Japón cerrado por festivo, el Kospi surcoreano con caídas del 1%, y viendo cómo es la India, el IFTI, quien registra las mayores caídas a esta hora, el 1,42% hasta los 23.709 puntos. Tampoco lleva un mejor comportamiento en la parte china, menores son las caídas del índice de China, mientras que el Hansen pierde el 1,24%. Y todo mientras vemos como en el mercado de futuros europeos la turbulencia alcanza con un hueco del 1,46% en el DAX, que es lo que va a abrir el índice de Frankfurt cuando abra sus puertas, y viendo como por parte del IBEX 35 aún no están los futuros en marcha, pero vemos cómo va a arrancar después de haber visto la semana pasada una revalorización del 3,7% en la semana, lo que prácticamente le devolvía a niveles previos al conflicto hasta los 18.204 puntos. Y todo mientras en medio de las tensiones vemos precisamente ese mercado de deuda con unos bonos del Tesoro estadounidense, los de Asia, que cotizan a la baja, con unos rendimientos al alza. Los de Japón a 10 años alcanzan un máximo de 29 años del 2,49%, aunque son movimientos contenidos y, como decíamos, llevan a la mayoría de los activos aproximadamente al nivel que se encontraban antes del alto el fuego de la semana pasada. Importante, mercados financieros que están al tanto de la macro, de la guerra, de Hormuz, del petróleo y de resultados empresariales. Esta semana comienza la publicación de cuentas por parte de los grandes bancos en Estados Unidos. Goldman Sachs será el primero en anunciar sus resultados este mismo lunes. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Lo hace después de anunciar un beneficio neto en 2025 superior a los 17.000 millones debido al buen rendimiento de la compañía en el mercado de OPIs y en el mercado de deuda. Los analistas esperan que este año sus ingresos crezcan un 9%. El martes le tocará el turno a JP Morgan, que registró una caída en su beneficio neto del 7% en 2025, y a BlackRock, que el año pasado tuvo activos bajo gestión con un valor de 14 billones de dólares, lo que supuso un récord para la compañía. También anunciarán resultados mañana Wells Fargo y Citigroup. El miércoles los protagonistas serán Bank of America y Morgan Stanley. El beneficio neto del primero se disparó en 2025 hasta los 29.000 millones, lo que supuso un 14% más que el año anterior.
Morgan Stanley también tuvo resultados récord el año pasado, con mención especial también para el beneficio neto, que se fue por encima de los 16.000 millones. Esta cascada de cuentas de las grandes entidades bancarias acabará el jueves con la publicación de resultados de US Bancorp. Según Bloomberg, estos resultados del sector de la banca vienen en un momento en que Wall Street registra el peor inicio de año desde la crisis bancaria regional de Estados Unidos. El índice KBW Bank cotiza solo 12 veces los beneficios futuros, lo que supone un descuento del 40% respecto al múltiplo de 20 del S&P 500. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía. El lunes nos trae más noticias. Pedro Sánchez comienza este lunes su viaje oficial a China. Cuarta visita del presidente del gobierno al gigante asiático, donde mañana va a ser recibido en una cena de gala por Xi Jinping. El objetivo de esta visita es reequilibrar el comercio entre ambos países. Esta madrugada, Sánchez señalaba que el déficit comercial de España con China es insostenible a medio y largo plazo. La Unión Europea está haciendo su parte. Solo en la última década hemos firmado acuerdos comerciales con 25 países. Necesitamos que China haga lo mismo, que se abra para que Europa no tenga que cerrarse, que nos ayude a corregir el actual déficit comercial que tenemos con ella. Un déficit que no es equilibrado, que creció nuevamente un 18% solo el año pasado y que resulta insostenible para nuestras sociedades en el medio y en el largo plazo. Además, durante su primera intervención oficial de este viaje, el presidente del gobierno español instaba a Pekín a que se implique más para poner fin a conflictos como el de Irán. Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Porque el derecho internacional es la base de todo. En Hungría, el conservador Péter Magyar gana las elecciones a Viktor Orbán. Queridos compatriotas húngaros, lo logramos. Tisza y Hungría han ganado estas elecciones no por poco, sino por mucho, de hecho por muchísimo. El partido opositor Tisza logra una mayoría parlamentaria de 2/3, poniendo fin a 16 años seguidos en el poder de Viktor Orbán, el aliado más fiel de Donald Trump en Europa y una de las voces más críticas dentro de la Unión Europea. Precisamente, tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como otros líderes como Emmanuel Macron, Friedrich Merz o el propio Sánchez ya han felicitado a Magyar por su victoria. Compatriotas, Hungría volverá a ser un aliado fuerte en la Unión Europea y en la OTAN. Tras este resultado electoral en Hungría, el florín húngaro sube esta mañana frente al euro hasta su nivel más alto en casi 3 años. Y en Perú, Keiko Fujimori lidera los sondeos a pie de urna y pasará a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sí, de hecho se está disputando esa victoria con el conservador Rafael López Aliaga y ambos se verían las caras en la segunda vuelta que se va a disputar en junio. El resultado final no se va a conocer hasta este lunes, ya que Perú ha tenido que extender las votaciones hasta el día de hoy debido al fallo en varias mesas que impidieron votar a 63.000 ciudadanos. Miramos a las bolsas. Lo primero es el tiempo real, 7:17. Empezamos por Asia. El rojo es el protagonista. ¿Cuánto están bajando los índices, Eva? Bueno, pues precisamente lo decíamos hace un momento, es el rojo el que hoy se impone en las bolsas y vemos como hoy tenemos al índice Nikkei en Tokio cerrado por festivo y vemos cómo es precisamente el índice de India, el Nifty, el que peor parte se lleva en la jornada de hoy con caídas que rondan el 2% y todo mientras vemos precisamente cómo el Kospi surcoreano tiene caídas también importantes del 1,26%. El Kosdaq, que es el de las compañías de pequeña capitalización, sin embargo, se descuelga de las caídas y vemos en Australia el ASX 200 con retrocesos del 0,53%. En China también caídas más moderadas en el CSI 300 del 0,12%. Hay caídas abultadas en Hong Kong del 1,22% en medio de esa subida del petróleo, pendientes del bloqueo de Hormuz, clave para el suministro energético de la región. El rojo también se impone en los futuros americanos. ¿Cuánto bajan? Cae un 0,86% el futuro del Nasdaq 100, el S&P 500 desciende su futuro un 0,73% y el Dow Jones
se apunta a una caída en su futuro del 0,66%. Sube el índice del miedo, el VIX de volatilidad sobre el S&P 500 rebota 22,23 puntos. Baja los índices en Europa, más de un punto porcentual para el DAX y el Eurostock 50. Sin embargo, lo tenemos ahí en verde para junio de 2026. Rebota un 0,26%. Vemos inestabilidad, incertidumbre y poca visibilidad. Y en las criptomonedas, Bitcoin marcha atrás, paso atrás, $70.839. Lo mismo para Bitcoin, para Ethereum, 2.187. Esta es la fotografía, vamos directos al contenido. Bueno, vamos a empezar en China por las firmas de tecnología que están anticipando ganancias inesperadas por el shock energético del Golfo. Cuéntame qué está pasando. Pues sí, es una ecuación clara. Los precios más altos del petróleo y del gas y la necesidad de mayor enfoque en la seguridad energética están elevando la demanda de baterías y de vehículos eléctricos. Así que más de 6 semanas después de que se iniciase el conflicto, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y se interrumpiera el flujo en el estrecho de Hormuz, el mercado se está desplazando hacia alternativas más ecológicas para compensar esos costes. Así vemos como Ningbo Deji Technology está esperando ganancias del primer trimestre que aumentan hasta un 70% gracias a fuertes pedidos en el extranjero, mientras que las exportaciones chinas de vehículos eléctricos e híbridos se han duplicado en marzo, hasta alcanzar un récord de 349.000 unidades. Así, estamos viendo como empresas como BYD y Geely también se benefician a medida que la demanda se acelera. Bueno, protagonista en medio de las subidas del petróleo, las compañías del sector. Sin embargo, en el otro lado de la moneda tenemos golpe a las aerolíneas en China y también en Hong Kong. Pues sí, las acciones de equipos de petróleo y de gas de Hong Kong suben. Lo tenemos como Shandong Molon con subidas del 6,35%, Sinopec del 3,5%, el repunte que se anota a esta hora. Por otra parte, las aerolíneas que tienen que hacer frente a ese impacto en el coste del billete y también a lo que puede ser esa escasez del queroseno, hace que las acciones de estas estén cayendo. Air China pierde un 2,2% en Hong Kong. Air China en lo que es la bolsa de Shanghái, sin embargo, retrocede algo menos del 1,7%. Y tenemos a China Eastern Airlines con caídas del 2%. Bueno, importante también, las empresas chinas de tierras raras están subiendo tras un incremento de precios en el segundo trimestre. Subidas en bolsa después de que los principales productores hayan anunciado aumentos de precios pronunciados en el segundo trimestre, lo que apunta a una oferta más ajustada y una mayor demanda en medio de las tensiones geopolíticas. Así vemos disparándose a títulos como Inner Mongolia Baotou, Steel Union, que sube un 8,5%, o China Northern Rare Earth Group, que avanza el 3,1%. China Rare Earth Resources and Technology está subiendo de forma más moderada un 2,5%. Bueno, pendientes de las bolsas, pero también de la renta fija, el mercado de deuda. Ojo al rendimiento del bono japonés a 10 años. Ha subido al 2,49% por primera vez desde 1997. Mantiene así la tendencia al alza de los últimos meses entre la incertidumbre geopolítica. Recordemos que Japón importa el 90% del crudo de Oriente Medio, lo que le ha obligado a liberar reservas y subvencionar a las petroleras para reducir los precios del combustible. Pero no solo eso, también se ve impactado ese mercado de bonos por la política fiscal expansiva de la primera ministra nipona Sanae Takaichi, que la semana pasada lograba luz verde para su presupuesto récord, 122,3 billones de yenes, unos 663.000 millones de euros, lo que eleva la preocupación por la salud fiscal del país, el más endeudado de las grandes economías. Bueno, vamos ahora con las acciones y los bonos de China. Se mueven de forma sincronizada por primera vez en 2 años por flujos de búsqueda de refugio seguro. Pues sí, las acciones y los bonos del gobierno de China que se mueven a la par con la correlación a 90 días entre el índice CSI 300 y el índice de rendimiento total del Tesoro del país, que se vuelve positiva desde el 18 de marzo. Según los expertos de Citi Securities y de ANZ, el cambio refleja el atractivo relativo de China como refugio seguro durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán, respaldado por una exposición limitada al shock de Oriente Medio, el respaldo de las políticas y las condiciones de liquidez.
liquidez. El rendimiento a 10 años ha subido solo 3 puntos básicos durante el periodo, muy por debajo de los aumentos de los rendimientos de Estados Unidos, Alemania o Francia. Bueno, y atentos a Victory Giant. Saldrá a bolsa en Hong Kong por 2.200 millones de dólares ante el auge de la inteligencia artificial. Pues sí, el fabricante chino de placas de circuitos impresos va a salir a bolsa en Hong Kong el martes, la semana que viene. Ya cotizaba en Shenzhen y esa operación de colocación está cifrada en 17.493 millones de dólares hongkoneses en medio de ese auge de la inteligencia artificial. Según los documentos presentados, la tecnológica pondrá a la venta 83,3 millones de acciones a un precio máximo de 209,88 dólares de Hong Kong, unos 26,8 dólares por acción. Todo esto en ese medio del auge de la inteligencia artificial. Por cierto, que tenemos que señalar que teníamos un error por diversidad de lectura en las pantallas. Tenemos hoy al Nikkei cotizando con caídas del 0,77% y entre sus grandes representantes tenemos a SoftBank cayendo el 1%. Bueno, pendientes del mercado americano, arranca el lunes, arranca la semana y empezamos con datos. Ojo a las ventas de viviendas del segunda mano de marzo. Y más allá, pues publicación de resultados empresariales, van a publicar cuentas BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson, PepsiCo, Netflix, Wells Fargo, Citigroup. La verdad es que no nos vamos a aburrir. Bueno, el viernes signo mixto. El Nasdaq fue el único índice en positivo, subió un 0,35%, caídas de medio punto para el Dow Jones y más suavecitas del 0,11, Roberto, para el S&P 500. Esta bajada en el optimismo en la última sesión no empaña la gran actuación de las bolsas. La semana pasada la Standard & Poor's logra su mayor avance semanal desde noviembre con una subida acumulada del 3,6%. Aún más sube el Nasdaq un 4%. El petróleo volvió a registrar caídas moderadas el viernes con bajadas de más del 1% tanto para el barril tipo Brent como para el West Texas de referencia americana. Ambos se han dejado más de un 10% de caída semanal. Bueno, a pesar de la caída del crudo la semana pasada, desde los máximos, los ánimos siguen enfriando porque hay preocupación por inflación. El viernes tuvimos cifra y fue peor de lo esperado. Al 3,3% es donde cae, hasta ahí se dispara, hasta ahí cae la tasa en marzo, un dato que es muy superior al conocido en febrero, que fue del 2,4%. Se trata de la mayor subida en casi 2 años. El precio de la energía ha sido el principal culpable, ya que registró el mes anterior una subida del 12,5% anual. Tampoco se salvan los alimentos, cuyos precios suben un 2,7%. La inflación subyacente, que excluye a estos dos, se coloca en el 2,6%, una décima por encima de lo esperado. También decepcionó el dato de confianza de la Universidad de Michigan de abril, cayó a mínimos históricos. El dato de confianza de los consumidores este mes baja hasta 46,6 puntos, lo que supone una caída del 10,7 respecto al mes anterior y un 8,8% menos que en abril de 2025. Joan Su, directora de encuestas al consumidor, ha asegurado que es probable que estas perspectivas mejoren cuando se cesen las interrupciones a los barcos y los precios de la gasolina desciendan. Bueno, en clave empresarial, uno de los protagonistas fue una compañía tecnológica, se llama CoreWeave. Sus títulos subieron más de un 10% tras anunciar acuerdos con Anthropic y con Meta. Con la compañía de Darío Amodei ha anunciado un acuerdo plurianual para respaldar el desarrollo e implementación de la familia de sus modelos de IA Cloud. A su vez, Anthropic utilizará la plataforma de nube CoreWeave para ejecutar cargas de trabajo a escalas de producción. Con Meta, la compañía amplía su acuerdo ya existente y lo eleva hasta un valor de 21.000 millones de dólares. La tecnológica proporcionará capacidad de la nube a Meta hasta 2032. Así analizaba estos acuerdos el CEO de CoreWeave, Michael Intrator. Y hemos ido ampliando nuestro negocio con la intención de mantener ese capital de forma gradual, conservando esas GPU, porque creemos que seguirán teniendo un valor increíble cuando expiren esos contratos a largo plazo que nos permiten amortizar toda la deuda que estamos contrayendo. Es importante entender que la deuda que tenemos se basa en contratos de compra garantizada con las empresas más grandes del mundo. Supermicro Computer también fue de las más alcistas, con una subida superior al 8% después de anunciar
las nuevas soluciones de servidores empresariales a la serie Gold, que incluirán 25 sistemas diferentes. 7:28, miramos a Europa. Bueno, vamos a ver enseguida las claves para hoy. Muy atentos al florín húngaro, que extiende notablemente sus recientes ganancias, alcanzando su máximo de los 3 últimos años frente al euro. Los inversores apostaban por un impulso para la economía tras la sorprendente derrota del veterano nacionalista Viktor Orbán en las urnas. Así que en las próximas horas pues estaremos muy pendientes de cómo se sigue moviendo el florín húngaro, que de momento rebota y rebota fuerte. Pero hay más cosas. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué más ponemos en el radar ahora mismo? Pues vamos a estar muy pendientes de las empresas más ligadas al ciclo económico por ese fracaso de las negociaciones en Oriente Medio. La fragilidad del alto el fuego está provocando ya caídas importantes en los futuros europeos, y las compañías más ligadas al ciclo serán las primeras que sufran las consecuencias. Hoy no tenemos datos macro de interés. Tendremos que esperar a mañana, cuando se publique la tasa de inflación general de España en marzo. El miércoles conoceremos la producción industrial de febrero en la eurozona, y será ya el jueves cuando tengamos la lectura final de la inflación general de marzo también en la zona euro. En el ámbito empresarial, esta semana vamos a estar pendientes de algunas juntas generales de accionistas, como las de Airbus, AENA, y la publicación de resultados en Europa. Comienza ya la temporada con compañías como ASML Holding o Ericsson, y también hoy vamos a estar pendientes de Iberdrola, que ha suspendido por el momento su plan de vender una participación minoritaria en una cartera de activos solares en España con una capacidad aproximada de 1 gigavatio. Bueno, las 3 últimas semanas han sido bárbaras para el IBEX 35, muy bien, ¿no? Efectivamente, cerrábamos el viernes la tercera consecutiva de ganancias. En 5 sesiones el IBEX 35 sumó un 3,7%. La subida en el año ya es del 5,18%, y prácticamente estamos en los mismos niveles en los que comenzaba el conflicto en Oriente. Las mayores presiones el pasado viernes, presiones a la baja, fueron de Repsol, que cayó un 5,7%. Mientras que veíamos el apoyo de los bancos, principalmente con BBVA subiendo un 2,58%, Santander arriba un 1,6%, y también subían con fuerza las dos acereras cotizadas, ArcelorMittal un 2,56% y Acerinox un 1,60%. El IBEX comienza hoy a moverse desde 18.204 puntos. El viernes ganó un 0,55%. Y en el resto de Europa vimos un cierre muy plano el viernes en Frankfurt y también en Londres, mientras que las compras se imponían en París, que subió un 0,17%, y en el MIPTEL italiano, que ganó un 0,6%. Y la pasada semana lo mejor dentro del IBEX 35 fue para ArcelorMittal. En el conjunto de las 5 sesiones ganó un 14%, y Acerinox, que subió casi un 9%. No hubo valores que cerraran con caídas significativas, únicamente vimos, eso sí, a Telefónica, Amadeus o a Puig cerrar con recortes, pero poco importantes. Bueno, ahí lo tenemos. 7:32, esto es Radio Intereconomía. Análisis con Eduardo Bolinches, analista de Invertir, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Petróleo otra vez a las andadas, la tensión vuelve y lo vemos en $102,17 el barril. Sube más de un 7% en las últimas horas. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué te dice el gráfico? Bueno, vamos a ver, fracaso de las conversaciones y por lo tanto vuelta a pensar en que no hay solución con la guerra a corto plazo. De hecho, estamos entrando en lo que será la 7ª semana, ¿no?, de problemas en Oriente Medio, y además con esa amenaza ahora mismo de esta tarde hora peninsular española de un bloqueo
esta vez por parte de Estados Unidos, aunque obviamente con la finalidad exclusiva de barcos iraníes para intentar asfixiar, ¿no?, la economía iraní, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo lógico y lo normal, ¿no? Huecos de apertura bajista en los mercados de valores, mercados asiáticos cayendo, futuros europeos cayendo, futuros estadounidenses cayendo, casi como que nos olvidamos que empieza la campaña de resultados, importantísima. Hoy, por ejemplo, abre Goldman Sachs en Estados Unidos, reunión semestral del FMI que también pasa a un segundo plano. Todo va a lo que estamos acostumbrados en las últimas semanas, ¿no? A vigilar los titulares, como no también, la red social Truth de Donald Trump, porque el mercado sigue moviéndose a golpe de tuita, ¿no?, a golpe de titular, y lo único que sabemos es que va a continuar la volatilidad. Eso te lo puedo asegurar seguro, ante notario, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, vamos a ver, vamos a juguetear con los 18.000 del IBEX 35, y lo que me preguntabas del barril de petróleo, pues bueno, pues volvemos a verlo otra vez efectivamente por encima de los $100, y eso pues hace daño a la economía. Y bueno, a medida que el primer paquete del mes de marzo de inflación era asumido en la medida que pues, la guerra de Oriente a los precios de los carburantes, la inflación, que aún tardaremos en conocer del próximo mes, el mes de abril, quiero decir, se va a trasladar al resto de activos, ¿no? Sobre todo la alimentación. Entonces, bueno, esa va a ser la clave. Entonces yo creo que tenemos unas 2 semanas todavía de espera. Bueno, la inflación estadounidense ha estado dentro de lo que cabe controlada, pero vamos a tener que esperar el impacto de segunda ronda. Y ahí en el mes de abril nos va a hacer daño en todo. Te voy a pedir 2 cositas. Primero, que compartas los gráficos para que los oyentes que nos están viendo a través del canal de YouTube puedan verlos, y luego que seas un poquito más breve. Mencionaba resultados empresariales. Vale. Empieza la temporada con los grandes bancos. ¿Qué esperas? ¿Se va a notar ya en estas cuentas el efecto de la guerra? Pues vamos a ver. Sí que se notará la cautela, ¿no? En principio, ese es el principal problema, que sí, que se notará, y a partir de ahí, pues cautela, volatilidad, como decía, es lo único que creo que va a ocurrir, ¿no? Estoy peleando por compartir pantalla y parece ser que no tengo la opción, no lo sé, la tengo como que está en verde, el sharing, con lo cual... pero sí, es cierto que no. Lo vamos intentando desde aquí. Oye, también otra de las referencias, el bono americano. Hemos visto que ha vuelto a escalar posiciones, se mueve en el entorno del 4,3%. Es sobre todo tras el dato de inflación que conocimos el viernes pasado, ¿no? Sí, efectivamente, como te decía, en Estados Unidos la inflación dentro de lo que cabe no se les ha desbocado mucho, ¿no? Y eso pues tranquiliza. El problema es que, como digo, segunda ronda, abril, vamos a esperar, los mercados van a esperar, creo que tranquilamente, sin grandes volatilidades. De hecho, ya has visto que los mercados estadounidenses han abierto con hueco bajista y luego están en claro proceso de recuperación, de cierre de ese hueco bajista. Es decir, que creo que va a haber cierta tranquilidad en la medida que no haya ningún sobresalto fuerte en Oriente Medio a el dato de inflación de abril, ¿no? A partir de ahí es donde nos la vamos a jugar. Si continúa con medida, pues no pasa nada y nos centraremos en los resultados empresariales, que deberían seguir siendo buenos, aunque mostraremos cautela por esos profit warnings de cara a siguientes trimestres. Y por otro lado, también muy importante resaltar que todo esto puede cambiar a golpe de tweet y por lo tanto hacerse ahora cabalas o intentar aplicar análisis técnico, pues sí, podemos decir el IBEX 35 mientras no pierda el psicológico de los 18.000, perfecto, pero claro, te lo cambia en un segundo cualquier noticia. Bueno, veo ahora mismo todos los futuros en rojo. El del Eurostock 50 cae un 1,41%, pero veo también los futuros sobre el DAX y sobre el FT100 de Londres con descensos. Londres algo más bajitos, son del 0,57%. Oye, me interesan las divisas. El florín húngaro estaba rebotando, pero el euro sigue fuerte frente al dólar en el entorno de las 1,17 unidades, que estoy viendo que es el precio más alto desde el inicio de la guerra. ¿Cómo estás viviendo el movimiento euro-dólar desde el inicio de este conflicto? Bueno, obviamente aquí lo único que vale es la liquidez y su máximo exponente es el dólar americano, ¿no? Y es un hecho diferenciador, ¿no? Cuando hemos visto tensión bélica, el par euro-dólar se ha ido inmediatamente al alza, ¿no? Hoy, dentro de lo que cabe, pues todavía lo tenemos cayendo un 0,31%, ¿no? Entonces, bueno, tiene un problema, se llama 1,1750 aproximadamente, llega ahí y va un poquito el mal de altura, pero al final yo creo que se hará con él.
en una guerra que va para más semanas todavía, es altamente probable que no volvamos a ver cotizaciones por debajo de 1,1650. Esa es la clave, ese es el soporte, y entonces, bueno, deberíamos perder ese 1,1650 para que esté equivocado, ¿no? Y creo que no va a salir así. Yo creo que vamos a estar golpeando la puerta del 1,1750 y al final se va a ir a la alza para acabar en la 1,1820 aproximadamente, que es donde tendría la siguiente resistencia. Todo no nos olvidemos también con otro gran condicionamiento, y es que se apague la posibilidad de bajada de tipos de interés por parte de la FED, lo cual está totalmente condicionado a lo que te decía anteriormente, ¿no? Condición número 1, que haya un control de la inflación. Condición número 2, que se apague la posible rebaja de tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, si eso es así, los mercados van a sufrir, el eurodólar podrá tener esa tensión que le lleve a 1,1820, y esas son las dos claves que hay que vigilar, más allá de los profit warnings en campaña de resultados que comenzamos hoy. Una cosita más, viendo las bolsas, parece que la guerra no va con ellas porque escalan posiciones, especialmente el IBEX 35, que en estas 3 últimas semanas ha rebotado un 8,9%. Lo volvemos a ver en breve en máximos, incluso rompiendo esos máximos, Bolinches. Es que estamos muy cerca de máximos históricos. No solo el IBEX, también se acercó bastante un Nasdaq, un Russell, un S&P 500, Dow Jones en menor medida. Pero sí, si no se apaga la posible bajada de tipos de interés, tendremos nuevos máximos históricos en cualquier momento de mini relajación. La tensión bélica, pero insisto que la guerra parece que tiene visos de continuar mucho más de lo que pensaba Donald Trump. Difícil salida la que tiene, y ese es el gran aliciente, la bajada de tipos de interés, porque los resultados van a venir siendo buenos, y en la medida que no hayan profit warnings graves, pues bueno, esa es la senda, ir a por la zona de máximos, cerrar el gap, que lo hizo el IBEX prácticamente ya, ¿no? Cerrar el gap del inicio de la guerra de Irán, y es que estamos a nada, estamos a un 2%, 2,5% de máximos históricos. O sea, eso no es nada. Bolinches, la semana está arrancando, es lunes y seguimos con incertidumbre, inestabilidad, pendientes, como tú decías, de Truth Social y también de cualquier declaración que pueda hacer pues cualquiera de los dos bandos, Irán, Estados Unidos o también Israel. Gracias por ese análisis, iremos viendo, lo iremos contando. Cuídate mucho, feliz lunes. Venga, ahora subo a mi cuenta de X el gráfico, muy bien, los gráficos que hemos utilizado. Gracias, buenos días, gracias. Hasta ahora, chao, chao. Voy con los diarios y empiezo con expansión. Zara desafía a Nike en el liderazgo mundial de ventas. Inditex domina el mercado global con Zara como motor, supera a Adidas y amenaza a Nike. Stradivarius y Bershka ya son tan grandes como Gap, Lacoste o Burberry. Cuenta también los gigantes del IBEX 35 convertirán sus ADR de Nueva York en acciones. JP Morgan irrumpe en electricidad en España con la marca Sonedix. Sonedix evoluciona de productora a comercializadora. Entrevista también a Pablo Porres, banca privada de inversión de ING en España. ING quiere tener entre un 8 y un 10% de cuota de mercado en banca privada. Cuenta también Osborne, aspira a facturar 300 millones de euros en 3 años. Stellantis, Renault y Ford hunden el beneficio del motor. British Airways reducirá sus vuelos a Oriente Próximo a partir de junio. Y destaca que David Martínez saldrá de Sabadell tras una colocación acelerada. En la contraportada de este diario, Uzbekistán lanza una ofensiva de empresas para cotizar en Londres. Cuenta que el Fondo Nacional de Inversiones inicia su primera incursión en mercados globales con el objetivo de sacar a bolsa activos por valor de 2.000 millones. El Fondo Nacional de Inversiones lanzará operaciones en capitales británica y uzbeka. La economía uzbeka sigue estando en gran medida controlada por el Estado. En el superlunes del Economista, la falta de financiación frena los nuevos desarrollos de vivienda. El sector inmobiliario reclama que entre la banca pública en la fase de urbanización. Más cosas, CaixaBank se alía con Fotocasa para fortalecer en hipotecas. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea decide mañana si el Estado tiene que hacer fijos a 800.000 interinos. Y cuenta también este periódico que Ferrovial reviva en el Supremo su disputa con Ayuso por la M203, que Cambria abre un frente judicial contra Cosentino en Estados Unidos y que Telefónica reúne a 480 directivos en la primera cumbre de Murtra. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Hugo, cuando queráis. El País señala en su portada que la oposición arrasa en Hungría y pone fin a la era del ultra Orbán. Magbar obtiene una victoria abrumadora que le permitirá desmontar el sistema liberal construido en los últimos 16 años.
El Mundo titula sobre las elecciones en Andalucía y dicen que el PP llega a la precampaña con la mayoría absoluta a tiro. También cuentan que Orbán pierde el poder y Europa frena al trumpismo global. La Razón pone en su portada las próximas elecciones. Dice que Feijóo ganaría las elecciones con 140-142 diputados. Vox da síntomas de haber tocado techo con 62-64 escaños, pero el centro derecha consigue un 51% de los votos y 202-206 diputados. Es un gobierno vegetativo, ocupa las instituciones pero está bloqueado. Estas son las declaraciones de Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Ante un ciclo electoral adverso, García Paje asegura que los alcaldes del PSOE no se merecen pagar los platos rotos del Ejecutivo y advierte que será muy fuerte para el partido ver volver a Puigdemont. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: la amenaza de Estados Unidos de bloquear el estrecho Hormuz prepara un nuevo enfrentamiento. Esta medida desencadena una guerra de desgaste de alto riesgo que pondrá a prueba quién tiene mayor tolerancia al dolor, Teherán o los mercados globales. Mientras tanto, el Washington Post también cuentan que Trump anuncia este bloqueo naval a Irán después de que las conversaciones no arrojaran ningún acuerdo, y el New York Times se centra su mirada en las elecciones húngaras, donde Orbán, referente de la derecha, reconoce su derrota. El primer ministro Víctor Orbán, quien ha inspirado movimientos populistas en todo el mundo, según dicen, no pudo superar el creciente descontento de sus propios ciudadanos. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. En Alemania, el Handelsblatt señala que el mercado laboral es una locura total y dice que las empresas se quejan de la escasez de mano de obra cualificada y al mismo tiempo incluso las personas altamente cualificadas no encuentran trabajo, y se hace esta pregunta: ¿a qué se debe este desequilibrio? En Frankfurter Allgemeine da su portada a las elecciones en Hungría. Júbilo a orillas del Danubio. Durante mucho tiempo los habitantes de Budapest apenas podían creer que el todopoderoso gobierno de Víctor Orbán hubiera admitido la derrota. Al final, la oposición de Tisza obtuvo 2/3 de los escaños y la ciudad estalló en una gran fiesta. Reino Unido, The Times sí que da su portada al conflicto de Irán. El bloqueo militar estadounidense a los puertos de Irán comenzará este mismo lunes. El presidente Trump dice que no le importa si se reanudan las negociaciones con Teherán. Financial Times, por su parte, señala que Donald Trump arremete contra el Papa León XIII y es las redes sociales por sus críticas a la guerra contra Irán. El líder de la Iglesia Católica se ha convertido en una de las principales voces de oposición a la política exterior estadounidense. Y en Francia, la portada de Le Monde dice que la arriesgada apuesta de Donald Trump, que está aumentando la presión en el estrecho de Hormuz ante la ausencia de una capitulación iraní, y Les Echo destaca: hemos liberado Hungría, Peter Magbar victorioso pone fin a los 16 años de mandato de Víctor Orbán. Clerp, empresa